Después habla de los derechos humanos de los niños. Yo voy a tomar esa ahí porque la ponen como si fuera, es decir, ya entra todo lo que sería el área de familia, ¿no? Pero cuando habla de los derechos humanos de los niños, dice una pregunta de por qué se aplica la ley de esta manera o esta otra. El año pasado, cuando charlaba con los Roberts, surgió el tema de, en Argentina, cómo vemos los derechos humanos. Los derechos humanos son válidos para todos, los derechos de los niños es algo que yo adherí. Y cuando nuestro país, a través de estos últimos 100 años de historia, fue construyendo todo su esquema legal, todos sus esquemas de planteos, siempre concibió a la persona desde el momento de la concepción. ¿Qué pasó? ¿Se quedó dormida? Y la nena. ¿La hija de quién? No, ¿la hija de quién? Y es aburrido, ¿ves? Es aburrido para una niña. Pero lamentablemente mi costumbre de trabajar con Roberts y adultos es que lo que es aburrido para los más chiquitos, para el momento de la reflexión de los adultos, es el momento en que está sentado. Por eso a veces nos pegan a nosotros los dirigentes Roberts por los momentos en que podemos charlar y tomar mates con los chicos. Pero es el momento en que tienen que pensar, no tanto en actuar. El actuar viene por añadidura en la toma de decisiones. Entonces, la pregunta es, el por qué plantear que el derecho de los niños es a partir de la concepción, como dice nuestra Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque en este momento la discusión que se da es qué derecho humano tiene una persona. Y yo, ahora estamos con los chicos de Posadas. ¿Vieron la noticia de la chica de 14 años? La de Misiones, la noticia de Misiones. Sí, que fue violada y el aborto. Que están en este momento discutiendo si una joven de 14 años puede o no. Bueno, el tema es, la discusión se basa en que hay dos derechos conculcados. Esto es una cuestión de derechos. Para nosotros los argentinos, existe el derecho de la persona desde el momento de la concepción. Y eso está en toda nuestra legislación, en todas nuestras cosas. Y en el momento en que se definió adoptar una convención internacional, en ese punto se establece la ley y aclara un concepto que ya venía en la Argentina, que es que la persona es del momento de la concepción. Entonces hay dos derechos humanos conculcados. El derecho de la mamá y el derecho de la hija. Porque si el chico que está dentro del vientre de la chica de 14 años es una mujer, hay dos mujeres que están en conflicto. Disculpa, Gabriel, la pregunta esa concreta no iba referido a la legalidad de la ley, digamos, la legitimidad de la ley, sino que tenía que ver con que, si es la misma, digamos, que estamos viendo, es ¿por qué agregar en este momento, en el proyecto educativo, el tema del aborto, cuando es un tema que está en discusión? No estoy hablando del aborto, estoy hablando de los derechos de los niños. Que eso creo que es también cómo se hacen las preguntas. La pregunta no está hablando del aborto. Es decir, y la fundamentación en ningún momento está hablando de algo. Acá está hablando de un derecho de los niños que dice mi Constitución Nacional. Entonces, la pregunta es, ¿soy consciente como argentino que los derechos de los niños inician a través de la concepción? Esa es la pregunta. Pero pero ¿cuál es la pregunta que vos estás respondiendo ahora? Eso es lo que me... Yo estoy respondiendo el concepto de la enmienda. El concepto de la enmienda es que tomemos conciencia como argentinos, los scouts de Argentina, que es una persona a partir del momento de la concepción, tal cual dice la enmienda constitucional. Porque hay... Está bien, pero no es la pregunta que habíamos hecho. Yo en ningún momento hablé de acá en ningún momento, a ver,
Hernán, en ningún momento hoy se está hablando del aborto. El que hace la pregunta lo relaciona al aborto. Yo lo que estoy relacionando es a dos derechos. Por eso cuando te decía que el problema que tienen hoy a definir en Posadas es cuál de los dos derechos de las mujeres sale primero. La ley después... Disculpa para entenderlo, digamos. O sea, vos decís que cuando vos planteás este punto de la enmienda no estás hablando del aborto, no estás hablando del derecho a la vida del niño por nacer. Yo estoy hablando lo siguiente, que tienen, no yo, en la propuesta de enmienda dice, consciente de que los derechos humanos de los niños se adquieren desde el momento de la concepción. El derecho humano de un niño, el derecho humano, es a partir del momento de la concepción. Y eso es constitucional. ¿Por qué? Porque en el momento en que Argentina acepta incorporar a su Constitución la Declaración de los Derechos de los Niños, dice eso. En 1994, cuando se incorpora, la condición para incorporarlo es que el derecho humano de los niños es a partir de la concepción. Que eso también lo dice siempre, la Argentina lo dijo en toda su concepción de trabajo de lo que serían los derechos humanos, porque cuando están discutiendo la gente es sobre dos derechos humanos. Y eso es un derecho de la Constitución, por eso es distinta la jerarquía, y eso te lo puede decir un abogado constitucionalista, es distinta la jerarquía. Por eso es que la propuesta en la enmienda es que todos estemos conscientes, los argentinos, o por lo menos los estados de Argentina, de algo que dice nuestra Constitución Nacional, a través de esta enmienda del derecho humano, que nosotros lo venimos predicando como derecho humano. Por eso el punto no habla de otra cosa. Por eso después son conflictos que resuelven los jueces, o quien sea, o una ley que establece sobre qué significa y cómo van los dos derechos conculcados. Por eso es una discusión que se da en la parte legal, cuál es el derecho que prima. Por eso yo digo que si en la discusión que se puede producir en el caso de Posadas, es si lo que está en el vientre es una mujer. Y ahí va toda una discusión de lo que significa reflexionar sobre los derechos humanos en la Argentina, por lo menos de los niños. Esa es la propuesta que se hace. Esa es la propuesta de la enmienda ahí. Por eso, cuando hablan de otra ley, no va dentro del concepto de lo que se dice acá. Vamos a hablar de otro tema antes de eso, que es madura en su sexualidad. ¿Dónde está? Acá uno dice asumir, madura en su sexualidad, capaz de asumir coherentemente el desafío de una maternidad y paternidad responsable, es la propuesta de la enmienda. Y se fundamenta en el escollo de las mujeres, berberismo hacia el éxito. Y ahí yo los invitaría a que, si tienen tiempo después, hay una hojita, que es la que yo trabajé durante hace 20 años analizando los textos, que se llama BP y el valor de la familia en el movimiento Scout, que son 2 capítulos de esa monografía que les conté que había escrito hace 20 años. Uno, cuando leía Escultismo para Muchachos, y yo era dirigente de la unidad, quedaba una sola vez aparecía la palabra familia en todo Escultismo para Muchachos. Cuando hace 20 años me pongo a trabajar y investigar y acercar, descubrí todo el valor de la familia que Baden-Powell le daba a eso. Y especialmente arrancando la familia que yo construyo como padre o madre. Entonces él, en todo ese escollo, que cuando él habla de escollo es para que nos acordemos qué, pero en realidad lo que importa es la propuesta de antídotos, es decir, ¿cómo puedo hacer yo para superar el escollo? El planteo que él hace es un planteo de una relación familiar, donde prima el amor. Pero también me dice a mí, y especialmente en la etapa de la adolescencia, en que respete mi cuerpo, y que sobre ese respeto del cuerpo también respete el cuerpo del otro,
y sobre ese respeto los dos tengamos en cuenta que es para poder tener hijos y poder construir una familia. Entonces, yo le vuelvo a decir, soy dirigente de jóvenes, no de niños, no de scouts, sino de adolescentes y jóvenes hace muchos años. Entonces, uno de los temas siempre a hablar era, si metés la pata, asumí lo que hiciste. Lo decía hace 30 años y hoy lo digo también. Y educo para que la persona se tome conciencia de que coger no es por coger, sino que si a mí meto la pata, tengo que hacerme responsable de lo que hago. Y se lo digo así, tan como lo digo, se lo digo a cualquier joven, varón o mujer, hoy, como se lo decía hace 20 años o 30 años solo a los varones. Hermano, si metiste la pata, tenés que asumir lo que haces y ser responsable. De la misma manera que si no sos responsable en cuidar de tu salud, como dice Baden-Powell, podés llegar a transmitir enfermedades venéreas a tus hijos. Baden-Powell lo daba el contexto en 1922, antes de que existiera la penicilina, pero sí también es elementos. Entonces, lo mismo que se decía antes se decía ahora. Y todo eso, cuando hablan de la palabra asumir o de la palabra madurez, si ustedes ven todos los documentos de la OSI, cuando hablan de afectividad, llega a la palabra de la madurez emocional. Entonces, yo para poder ser después un buen padre o una buena madre, tengo que asumir una madurez emocional en lo que estoy haciendo. Que hoy puede haber maternidades más jóvenes, sí, es verdad. Pero lo que yo antes le decía solo a los varones, también se lo digo hoy a las mujeres. Yo veo un contexto social. Hace 20 años atrás, 30 años atrás, el varón tenía la libertad de hacer lo que quisiera. En cambio, la mujer, como podía quedar embarazada muy fácilmente, no tenía la libertad. Hoy los dos tienen la misma libertad. Entonces, tanto un varón como una mujer, le digo lo mismo. Si vos te zafás y tenés el escollo, hacete responsable. Porque es fácil solo estar en el placer y olvidarte de la responsabilidad. Eso llevado acá es una manera de decirle hoy al joven, cuando se plantee sus valores, sobre la última etapa de su vida, como le decían en un PPA, es qué tipo de propuesta le hago a asumir coherentemente el desafío de lo que hago. Probablemente hace años no lo teníamos que decir, hoy sí lo tengo que decir, porque si no, hoy es muy fácil sacarme las cosas de encima. Pero valoro mucho a las mujeres cuando deciden continuar siendo madres solteras, aunque después lo lleve adelante la madre, la abuela, la criatura, cuando deciden tener y bancársela lo que hicieron, aunque el papá se borre y yo le tenga que decir al padre, si es scout, no estás cumpliendo con tu perspectiva. Como lo decía ahora, como lo hubiera dicho hace 30 años o 20 años con un varón que no hubiera cumplido lo que estaba haciendo y reconocía lo que había hecho. Creo que el movimiento eso lo plantea, y Baden-Powell lo plantea como valor, porque también es el respeto al otro, pero arranca de una madurez emocional, arranca con una madurez sexual. Eso es la esencia de la propuesta de la enmienda.